Y nos regresamos un poco a temas de la reforma electoral. Es una reforma que, como ya les mencionábamos, pues está en el Congreso de la Unión. Se había mencionado que se iban a discutir, que se iban a integrar otras iniciativas, que se iban a analizar y se iban a discutir para hacer un dictamen un poco más robusto con respecto a la reforma electoral. Es un tema que ayer se abordó ya también en el Congreso de la Unión, porque ayer se realizó una sesión en las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral, también de la Comisión Puntos Constitucionales y Gobernación, estas tres comisiones unidas, en donde pues hubo un fuerte debate porque los legisladores de oposición reafirmaron que van a votar en contra de ese dictamen de la reforma electoral que ya ya ha trascendido en diversas redes sociales, y también pues la oposición aprovechó sus intervenciones para asegurar que no se tomaron en cuenta sus propuestas y que esta reforma, insisten ellos, en que buscan desaparecer al Instituto Nacional Electoral. El día de hoy tenemos en entrevista a la diputada Graciela Sánchez Ortiz, que es presidenta de esta comisión de Comisiones Unidas, Gabriela Sánchez Ortiz, presidenta de la comisión de la Reforma Política Electoral, a quien tenemos el día de hoy en entrevista para platicar con ella, bueno, pues de este dictamen final, de este dictamen o este predictamen de esta comisión con respecto a la reforma electoral y también de algunos de los aspectos que se tocaron ayer en la sesión de las Comisiones Unidas. Le damos la bienvenida a la diputada Gabriela Sánchez. Muy, muy buenos días, diputada, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Graciela Sánchez Ortiz para servir, no Gabriela. Graciela Sánchez, una disculpa. Diputada Graciela, bueno, pues primero platíquenos los principales puntos del dictamen, cómo saldría de la reforma electoral y qué tan cierto es que está mencionando los diputados, por ejemplo, del PAN, del PRI y del PRD, que plantea pues la desaparición del Instituto Nacional Electoral, reducir los tiempos de los consejeros electorales. ¿Cuáles son los puntos principales del dictamen de la reforma electoral, diputada Graciela Sánchez? Sí, pues mira, primero que nada, muy buenos días a tu auditorio y muchísimas gracias por la oportunidad que me das para poder dejar muy claro los puntos que integra la reforma política electoral. Este dictamen que ya se vino trabajando desde hace algunas semanas únicamente está integrando y recogiendo como una base fundamental la propuesta de reforma del presidente de la República. Y en esta propuesta, como ya todos ustedes conocen, tiene 10 aspectos fundamentales. No desaparecer el INE, sino transformarlo. Disminuir el presupuesto a partidos políticos, es decir, que no haya presupuesto en tiempos ordinarios y únicamente presupuesto público para tiempos de campaña. Desaparecer los organismos públicos electorales locales, que en realidad ya no tienen unas actividades tan completas como las tenían y se les quitaron en una reforma del 2014. Promover el voto electrónico, acortar los tiempos de campaña, una forma diferente, también eliminar 200 diputados plurinominales. Son los aspectos de los más fundamentales que propone esta reforma política electoral. Sin embargo, este dictamen nosotros hubiéramos querido que fuera una reforma que considerara algunas otras propuestas que son más de 54 reformas constitucionales y 74 propuestas de reformas a leyes secundarias. Como tú sabrás, se formó un grupo plural porque se tenía la intención de recibir todas las propuestas y que se discutiera las propuestas en las cuales teníamos puntos de coincidencia. Sin embargo, no fue posible, ya que la oposición en algunos momentos determinados decía que iba con algunos puntos de coincidencia, pero después decían que no y después otra vez decían que sí. Estuvimos en un debate en muchos meses y se llegó el término hasta el día 23, en donde ellos definitivamente dijeron que no iban con la propuesta del presidente. Entonces, en este término, pues ya se dictaminó cómo va la propuesta del presidente y estará a discusión el próximo día 28, el lunes 28, estamos convocados Comisiones Unidas para poder votar, discutir, analizar y votar.
ese dictamen. Y posteriormente lo podríamos poner al pleno el día martes 29. Es decir, diputada, que de acuerdo con lo que nos acaba de mencionar, al pleno la votación de esta reforma sería antes de que concluya el año. Así es, y después pues ya vamos a ver qué sucede el martes, y ya dependiendo de lo que suceda el martes, pues ya tendríamos otra ruta que seguir. Los plazos para presentarla al Pleno tienen que ver con los tiempos legislativos en sí, porque en días anteriores, pues veíamos que incluso, por ejemplo, la oposición llamaba al presidente y a los integrantes de esta comisión a presentar a la brevedad este dictamen en la reforma, o también, pues porque también lo que se está previendo por parte incluso del mismo presidente es que finalmente no va a ser aprobada esta reforma, por lo que ya ha estado señalando la oposición. ¿A qué se debió el planteamiento de los plazos para presentarla ante el Pleno? Bueno, sí tenemos plazos legislativos, pero también en caso de que pudiera avanzar la reforma electoral, también tendríamos un tiempo para poder elegir a los consejeros que en el próximo año terminan su periodo de servicio en el Instituto Nacional Electoral. Sí tendría que ver con eso, pero una vez que pues la oposición ha manifestado que no va a respaldar la propuesta de reforma, tendremos que estar sacando ya este dictamen en los términos como está planteado y posteriormente seguir otra ruta. Claro. La siguiente ruta es la reforma a la ley electoral. Sí, definitivamente hay modificación a leyes electorales, en donde no requerimos de la mayoría calificada. Claro. Me voy a regresar un poco al punto que nos mencionaba sobre los consejeros electorales. Estábamos viendo el dictamen, y el dictamen, como viene, plantearía, si es que avanza, aunque el pronóstico no es favorable, que incluso adelantaría el tiempo en el que salga, por ejemplo, el presidente del INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, o los consejeros Ciro Murayama, o el resto de los consejeros. ¿Es cierto esto? ¿Cómo es que se adelantaría y cómo quedarían los tiempos de los consejeros si es que avanza esta reforma electoral, diputada? Pues yo considero que de acuerdo a los tiempos y a la convocatoria que se tenía que emitir, estaría muy complejo que ya no terminaran su periodo, porque ellos ya terminan en el mes de abril, y ya esta propuesta ya impactaría más que nada ya para la siguiente elección de esos espacios que quedarían vacantes. Muy bien. Me voy a regresar un poco a la discusión del día de ayer en la sesión, diputada. El día de ayer los legisladores estaban acusando de que no se tomaron en cuenta las propuestas que se realizaron o que ellos realizaron para la reforma electoral, que no se incluyeron. ¿Es cierto esto? ¿Qué puntos no se incluyeron? O bien, si hay algunos puntos que haya planteado la oposición o diputados ajenos a Morena, ¿cuáles serían esos puntos? Sí, mira, se incluyeron en el dictamen, se consideraron el análisis de todas las propuestas, pero el dictamen se elabora conforme a la propuesta inicial del presidente de la República. Sin embargo, todas las propuestas que ellos tienen donde hay coincidencias, las vamos a discutir y aprobar en otro momento determinado. Posiblemente sea incluso antes de que termine el periodo legislativo, pero ya no se integran en el mismo proyecto, sino se estarían proponiendo en días posteriores a esta discusión. Pero sí se van a considerar y sí se van a tomar en cuenta. ¿Y por qué motivo no se integrarían? Porque ellos ya no se prestaron al debate, ya no asistieron a las convocatorias, se retiraron y ya no estuvieron. Si recuerdas, hace apenas algunas semanas habíamos integrado un grupo plural y ellos decidieron ya no participar. Entonces, por eso es que quedaron fuera de esa discusión, pero como nuestro objetivo no es cerrarnos al todo a las propuestas donde hay puntos de coincidencia, las vamos a promover, porque es necesario, no por el bien de algún grupo parlamentario, es necesario que se robustezca nuestro sistema político electoral con propuestas en donde sí podemos tener coincidencias.
Muy bien. Por último, quisiera preguntarle también con respecto, bueno, ya como ya lo sabemos, pues no se pronostica que vaya a avanzar la reforma electoral y por eso se está planteando un plan B. ¿Cuáles serían los tiempos legislativos, diputada, para la presentación de una iniciativa de reforma electoral? Y esta iniciativa, ¿qué puntos sí pudiera tomar de la reforma electoral constitucional? ¿Qué puntos sí se podrían abarcar con una ley secundaria y cuáles quedarían fuera para no vulnerar o para no caer en la inconstitucionalidad? Sí, mira, es un tema muy importante es considerar todas las acciones afirmativas en leyes secundarias, en donde podamos dar mayor reconocimiento a todos estos grupos vulnerables para que queden incluidos y tengan derechos de participar en los procesos electorales. Otro punto es el voto electrónico, en donde hay coincidencia, pero ya estaría a discusión cómo se llevaría a cabo este proceso, porque no puede ser tampoco, tendría que ser de forma paulatina y no de una sola vez integrarlo, porque tenemos que ir valorando cómo evoluciona y cómo nos da resultados favorables este proceso. También se tocaría algunos cambios en la legislación para poder reorganizar esas estructuras burocráticas del Instituto Nacional Electoral y que se acorten también los tiempos de capacitación, de campaña. El principal objetivo es también ver en dónde no se está, en dónde ya no hay justificación de unas estructuras tan grandes.